Bueno, y continuamos aquí en nuestro espacio de Simple y Claro. Otro de los invitados que habíamos anunciado en la apertura, ya se encuentra con nosotros el secretario de Finanzas del Gobierno de la provincia, secretario de Hacienda, Víctor Díaz, quien gentilmente ha accedido a esta entrevista como para poder clarificar un poco los temas contables y financieros del Gobierno de la provincia de Tierra del Fuego en este último periodo de gestión. ¿Qué tal, Víctor? Muy buenas noches, gracias por participar. Hola, Claudio, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Por favor. En estos días hubo mucha polémica sobre lo que se deja, lo que no se deja, si las cuentas de inversión están clarificadas, si el gobierno entrante está recibiendo la información y sobre todo sobre la deuda de la provincia, ¿no? Que si eran 20.000 millones, de dónde salían. ¿Podemos clarificar un poco cuál es la deuda de la provincia al día de hoy y cuál es el proyectado, por ejemplo, con respecto a los próximos meses, si se quiere, a cómo va a quedar la provincia de Tierra del Fuego para el gobierno que entra? Sí, yo creo que lo que se dio fue arrancó desde un debate de queriendo plantear un relato, un escenario de pesada herencia por parte de las autoridades electas, de quienes ganaron las elecciones, queriendo, me parece, en un medio de un proceso electoral, porque estamos en un proceso electoral en las elecciones nacionales, queriendo utilizar eso y además planteando un escenario de justificación ante capaz la posibilidad de que puedan o no lo sabremos, pues es una decisión de ellos, llevar adelante medidas que estén directamente relacionadas a promesas de campaña que se realizaron. Ahí lo que se hizo fue empezar a plantear el estado y situación en el que estamos, que además lo saben todos, porque en la cuenta de inversión, que es la que refleja los números públicos, las cuentas públicas de la provincia, fue presentado oportunamente al Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas ya realizó todo el análisis de la misma y de ahí fue remitida a la legislatura. En eso se dieron dos planteos que se discutían. En ese escenario de plantear un relato, el relato tiene que ser integral, o por lo menos desde la mirada que tenemos nosotros. Nosotros vemos que llevamos desde que cómo va a recibir Gustavo Melella la provincia, con una administración ordenada, con 180 días de clase, con paz social, con una gran inversión en infraestructura, bienes de uso, ambulancia, camionetas, móviles de policía, obras de mantenimiento en escuelas, hospitales, y a la vez un gran plan de obra pública que está directamente relacionado a la colocación de bonos, que va a contar aproximadamente con 150 millones de dólares para seguir ejecutando obra pública una vez que asuma. Ese era el escenario por lo menos del que se quería plantear. De ahí saltó la discusión a cuál es el monto total de deuda o el stock de deuda. El stock de deuda, se dijo, está aproximadamente en 23.000 millones de pesos, se dijo 20.000 también aproximadamente. El stock de deuda es variable porque está compuesto por algunos puntos que son centrales, y ahí lo decía. El 33% son los 200 millones de dólares que se tomaron para el plan de infraestructura más grande que se haya recordado, que se lleva en la historia de la provincia. Ahí te quiero interrumpir un segundito para hacerte una consulta. De esos 200 millones, ¿dónde pasó por la legislatura de la provincia para la aprobación de las obras? Muchas obras se han licitado y se han otorgado a las empresas que han ganado adjudicataria. ¿Esto están totalmente destinados, estos 200 millones, o todavía quedaría por decidir el gobierno entrante si alguna obra se va a llevar adelante, se va a ejecutar o puede reconvertirse en alguna otra obra? El gobierno entrante siempre va a poder analizarlo, porque eso es una potestad de la administración. La administración eso tiene. Después, en todo caso, analizará la discusión de cómo llega a un acuerdo con el contratista o el lucro cesante, es otra discusión. Si la decisión de ellos, como lo decíamos, es no querer llevar adelante la obra de redes de gas, las obras de plantas de o reconvertirla en otra obra, ¿no? Depende. O cualquiera de esas obras que tienen un impacto directo en la población, eso es una cuestión de decisión política y de decisión de administración, y tienen que remitir el proyecto a la legislatura. Y además, ahí hay el punto central. Aunque no se hubiese iniciado ninguna obra, 0 obras, todos los recursos están destinados a las obras que estableció el Poder Legislativo.
porque le dio carácter de afectación específica y para eso están asignados todos esos recursos. Aclaremos que cuando es carácter de asignación específica, quiere decir que una vez que se aprueba por ley ese destino de ese dinero, es para esa obra y no puede estar destinado para ninguna otra cosa. ¿Esto es así? Así es. Bueno, continuando con esto, entonces lo que planteábamos recién, la deuda, 33% me decías que correspondían a la toma de estos bonos de 200 millones de dólares. Y después, ¿el resto de la deuda cómo está compuesta? Y después vienen los 208 millones de dólares de lo que fue en su momento la deuda del banco que se dejó, la deuda la histórica deuda del IPAU, que nunca fue consolidada. Hablamos de 208 millones de dólares. Sí. Nunca fueron consolidados en los presupuestos de la provincia, pues durante muchos años generó mucha discusión. Sí. Bueno, ese proceso encontró una herramienta que lo transformó, lo consolidó y estableció el valor definitivo de esa deuda. Claro. Y a partir de ahí, eso está impactado en el stock de deuda de la cuenta de ejercicio de la provincia. A grandes números hablaríamos de otro 30% más. Y estamos hablando en el caso de los 208, rondan los 9.000 millones de pesos en este momento. Claro, por eso tenemos 33 millones de los 200, más 208, otros 30, 32% más. Y después hay otra parte, otro pedazo más de la deuda, que tiene que ver con anticipos financieros que se solicitaron en su momento. Aproximadamente hay unos 1.400, 1.200, 1.400 millones de anticipos financieros que fueron solicitados y utilizados. Víctor, yo porque quiero que nuestra audiencia lo vaya entendiendo. ¿Qué es un anticipo financiero? ¿A quién se le solicita? Eran los anticipos de coparticipación que le pedían a la Nación y que después no se le devolvía a la Nación y se transformaba en deuda. Y se utilizó para financiar gastos corrientes. Bien. Que todos sabemos que ocurrió en el gobierno anterior, pero eso se sumaron. Como en el proceso de consolidación de deuda nos encontramos con 1.200 millones de pesos aproximadamente de deudas que habían con la obra social, otros 1.300, 1.400 que eran deuda con la caja de jubilaciones, que estaban como obligaciones de tesoro, pero que estaban ahí dando vueltas y no se habían consolidado en ningún lugar. Bueno, así muchas cosas se fueron arreglando y consolidando para que estén visualizadas y se pueda establecer planes de pago. Es más, estos dos ejemplos que te doy tienen planes de pago del 2016 al 2032. Está establecido un sendero de... ¿Se va cumpliendo con esos planes? Se va cumpliendo. Bien. Bueno, y a eso después hay una parte que tiene que ver con el Fondo Fiduciario de Infraestructura Regional, que es el famoso fondo que durante muchos años presidió Arturo Estavillo, que está vinculado directamente a préstamos que toman la provincia para obra pública. Que esas obras se fueron ejecutando, Que se van ejecutando. Bueno, eso sería a grandes rasgos cómo estaría la deuda de la provincia. Hablemos en lo corriente, en lo cotidiano. ¿Cómo está hoy la provincia con el tema del pago de salario? Sabemos que se viene cumpliendo con un cronograma de pago de salario de la administración pública, pero que al gobierno actual no hace poco, sino que hace mucho tiempo le viene costando mucho de hacerse de los recursos porque no se recibe, como eran en anteriores gestiones, apoyos del gobierno nacional o anticipo de coparticipación, como decías vos, que después no se pagaron, y hoy el compromiso del Estado en el pago del salario de la administración pública es muy pesado. ¿Esto es así? Es importante, yo lo pongo en este escenario, y además es otro de los aspectos que nosotros lo ponemos como herencia de lo que va a recibir el gobernador electo. No hay que olvidarse que cuando asumió Rosana Bertone, los jubilados hacían amparo y para cobrar 3 meses después su sueldo y en cómodas cuotas. Sí. Y los empleados de la administración cobraban a duras penas y y a veces con los aguinaldos desdoblados. Con un agravante que se llevaba adelante todo eso, pero eso impactaba directamente en que los hospitales no tuvieran gas o medicamentos para lo que se llaman bienes de consumo o servicios no personales básicos. La deuda, se logró conciliar también la deuda de agua con la DIPO y creo que hay dando vuelta igual a una discusión de deuda de agua con el municipio de Río Grande, pues no se pagaba el agua. Todas esas cosas... claro, sí, se llegaba a duras penas a pagar los sueldos, pero todo el resto de la administración estaba
paralizada o sin los recursos necesarios para poder llevar adelante. Bueno, nosotros eso lo hemos dado vuelta. Y en ese proceso de dar vuelta a esa discusión, un ejemplo que es a través del tiempo uno lo visualiza es el presupuesto de salud. El presupuesto de salud, cuando nosotros asumimos el 90 y pico, 90%, estaba destinado solamente a pago de sueldo. La última presentación en la que participé en la legislatura, que fue la para el presupuesto 2019, sí, estábamos rondando el 55%. Al fin del 18 sería cuando se presenta, como sería en esta misma etapa, pero el año pasado. Estábamos rondando el 55%. Bueno, seguimos con esta discusión de que el presupuesto provincial se presenta antes del presupuesto nacional y esto trae después como correlato que muchas veces hay que hacer muchas modificaciones y sobre todo cuando uno presenta un presupuesto al dejar un gobierno, a no tener continuidad política y donde una nueva gestión evidentemente viene con otras decisiones. ¿Qué pasa con ese presupuesto que por ley hay que presentarlo, pero que no es realmente el presupuesto que por ahí se vaya a desarrollar durante el periodo 2020? ¿Cómo se manejan esos temas? Sí, por lo menos en lo que se habló y que además lo propusieron entre ellos los que están llevando adelante la transición de la gestión que va a ingresar, es que el gobierno presentara el proyecto de presupuesto para cumplir con la manda constitucional y que después que vengan las modificaciones sepamos cuáles son las pautas del presupuesto nacional que se presenta el 15 de septiembre en el Congreso, y en esas definiciones, ellos iban a trabajar en las modificaciones que iban a necesitar para llevar adelante el presupuesto del año que viene. Claro, quiere decir que ustedes por ley y por mandato de constitucional presentan el presupuesto y posteriormente pueden existir las modificaciones que correspondan, ¿es así? Sí, es así. Bueno, el tema de obra pública, ¿cuánto se ha destinado en esta gestión más allá de los 200 millones que se han tomado y que se han destinado a algunas obras particulares? Porque siempre el gobierno menciona más de 400 obras se llevaron adelante en la provincia, algunas han sido también con recursos propios, otras con apoyo de Nación, pero ¿qué otras obras más se han desarrollado en esta etapa? Obras han sido innumerables, y muchas tienen que ver con reparación y refacciones de escuelas, reparación y refacción de diferentes áreas de casa de gobierno o colaboración con otras áreas. En el caso de salud, que además en el cual se participó activamente, nosotros llevamos adelante lo que fue todo, que no hay que olvidarse que había un tercio del hospital de Río Grande que no se utilizaba porque el espacio físico no reunía las condiciones, eran obras que habían sido recibidas, pero no habían realizado, no habían cumplido con los aspectos técnicos que necesitaban. Internación de pediatría, una de las grandes falencias que tenía era que no se habían realizado en su momento las instalaciones de los gases medicinales. Neonatología, era una obra en la cual la recibió la anterior gestión y para darte una idea el tablero eléctrico de la zona de la neonatología estaba todo el tablero para poder trabajarlo estaba del lado de la sala donde estaban los neonatos. Así que cualquier intervención que se tuviera que hacer en materia de intervención eléctrica... Sí, mecánica, digamos, tenía que hacerlo por el lado de donde estaban internados los niños. Donde estaba, que además es una zona de aislación. Claro. Bueno, nosotros por eso, a partir de ahí, con fondos en lo que era el Fondo de la Soja, Fondo Federal Solidario, empezamos a invertirlo en llevar adelante la internación de pediatría, que además lo hicimos por administración, llevar adelante el nuevo servicio de neonatología, el nuevo servicio de diálisis. ¿Qué va a pasar con la ampliación del hospital? ¿En qué porcentaje se encuentra en ejecución y cómo va a quedar al mes de diciembre una vez que el gobierno de Rosana Bertones deje el mando? La obra la está ejecutando y por ahí con mayor precisión te la puede dar el ministro, sí, ministro de Obras Públicas.
en términos de la obra. Lo que sí es, se está llevando adelante la misma, es una obra muy importante y el Ministerio de Salud, hasta donde tengo entendido, ya tendría terminado lo que vendría a ser la segunda etapa, que es toda la elaboración técnica de instalaciones, gases medicinales, calefacción, bueno, todo lo que es instalaciones y el cerramiento, para que esté concluido el proyecto, para que después quienes lo tengan que llevar adelante, si lo quieren llevar adelante, ya cuenten con todo el proyecto completo. Con lo cual va a ser un enorme avance. Y es en el caso de la obra del Hospital de Ushuaia, es una obra de ingeniería muy importante, porque no era una zona fácil, es una zona bastante difícil. Ahí hubo complicaciones, ¿no? Era una zona bastante difícil. Parecía que sí, y después se encontraron con que tuvieron que taladrar no sé hasta dónde para poder hacer. Claro, pero estaba también previsto en el pliego, porque tenía previsto las variaciones en términos de los estudios de suelo que se hicieron. Sí. Porque además hay una historia que por ahí se olvida, o por ahí... La última vez que trataron de hacer una obra en esa zona, hicieron una licitación que ni siquiera habían hecho estudio de suelo. Nosotros hicimos el estudio de suelo, se hizo una proyección, se hizo un análisis de ingeniería, que ese análisis de ingeniería lo llevaron adelante personal de agentes profesionales, ingenieros civiles de la administración pública, elaboraron un proyecto en función de una mirada, de un desarrollo arquitectónico, y fue lo que se licitó. Después lo que se encontró es que en algunas áreas era mayor el nivel de profundidad, en otras era menor, y tuvieron que hacer ajustes que siempre ocurre en obra pública y que estaban previstos. Eso evidentemente llevó mayores gastos, ¿o no? Sí, tiene que tener una no sé si la redeterminación no era demasiada, porque eso después lo llevó... Salud hizo todo el desarrollo en términos de obra de arquitectura, pero la licitación y la ejecución de la obra la lleva adelante Obras Públicas. Pero cuando esta es la segunda etapa y cuenten con todo el material, la verdad que es una obra muy importante para la ciudad de Ushuaia y muy necesaria también. Víctor, yo te quiero agradecer esta presencia, por lo menos sacar de duda y ver realmente cuáles son los estados financieros en el cual se va a entregar la provincia de Tierra del Fuego y bueno, seguramente en el transcurso de estos meses sigamos dialogando para ver cómo se sigue llevando adelante este traspaso que en algunos casos, como siempre sostenemos, el extenderlo en tanto tiempo, más allá que lo establezca nuestra Constitución de 6 meses, veamos en algún momento que quien esté a cargo de esa decisión política pueda cortar estos plazos como para que pueda ser más ágil y los que se van puedan entregar y los que vengan puedan tomar decisiones más rápidas con respecto a lo que hay que llevar adelante en una gestión de gobierno. Sí, nosotros en eso, la verdad que es lo que venimos planteando. Rosana Bertone va a entregar al gobernador electo un Estado con una administración ordenada, con paz social, haciendo un enorme esfuerzo y trabajando para que haya 180 días de clase, con una gran inversión en un montón de áreas y a eso también que va a contar con, como decíamos, 150 millones de dólares para seguir ejecutando obra pública. Y me parece que eso es por lo menos el aspecto más importante que tenemos que dar. Y después sí, en algún momento tendremos que darnos una discusión de tener que ir a una convención constituyente, porque es la única forma para revisar todos estos temas que generan... Eso y otros temas más que han quedado también, han sido en los temas selectivos con respecto a cómo se vota, ¿no? Y la cantidad de si corresponden tachas, si corresponden preferencias, bueno, un montón de cuestiones que tienen que ver en el ámbito provincial y también municipal. Sí, este es un debate que nos debemos y en algún momento calculo que la dirigencia política lo dará. Pero bueno, ese ya será otro tema. Víctor Díaz, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias. Con ustedes quédense ahí en minutos más, seguimos en Simple y Claro.